Bueno, este otro excursus es sobre el carácter del anticristo. El anticristo, dice, se parecerá a Cristo. Por tanto, aparecerá como bueno y no nefario y criminal. Nefario es una persona sumamente mala, un malvado extremo. Ahí está ese film Nefarious, ¿no? El nombre de un demonio, porque es alguien tremendamente malvado. Entonces no será nefario ni criminal, no aparecerá como tal, como aparecería su predecesor Nerón a la plebe de Roma. Hay que notar mucho esto, porque la imagen del anticristo, que la tradición, sobre todo la de los siglos medios, nos ha transmitido, es falsa. Empezaron a imaginar una especie de Nerón, redivivo y cuadruplicado, y lo adornaron de toda suerte de vicios. Francisco Suárez dice, y no sé de dónde lo saca, que no hará en su vida un solo acto bueno. No sería reconocido como salvador de los hombres ni adorado si fuera una monstruosidad acumulativa de todos los degenerados emperadores romanos de la casa de los Flavios. Pero los antiguos padres y los teólogos medievales eran demasiado sanos para imaginarse todavía más maldad que aquella. Un buen resumen de esa etopeya medieval, etopeya es de ese carácter moral, ¿no? Tenemos en la comedia bíblica de Juan Ruiz de Alarcón. Juan de Alarcón es un escritor de la Nueva España de México, todavía no era México, del siglo XVII, nace en el siglo XVI, pero es del siglo XVII. Bueno, habla de esa comedia bíblica, dice, el anticristo se llama, de Juan Ruiz de Alarcón. La comedia es mala, dice, creo es la peor de las que escribió el insigne autor de La verdad sospechosa, es decir, un gran escritor, pero una mala comedia. Pero es un excelente documento de época. Tiene brillante versificación. Alarcón es el rimador más correcto del siglo de oro. Es decir, mucho, ¿no? Tiene la regia lengua del siglo XVI y 2 o 3 buenas escenas cómicas. Pues su gracioso, un judío llamado Balán, que se convierte y desconvierte continuamente al cristianismo y al judaísmo hasta que muere mártir. Es el único personaje vivo de la pieza. Pues el anticristo es un monigote y el profeta Elías, que sostiene con él una enfadosa controversia en 700 versos, es un estrambote. También esto es buen documento, empero, pues pone en boca del anticristo y con gran elegancia las objeciones que usaban contra las profecías de Cristo los judíos de aquel tiempo, que son las mismísimas que elevan con gran aparato los racionalistas de este tiempo. Nil novum sub sole, no hay nada bajo el sol, nuevo, ¿no? Bajo el sol. Pues bien, el jorobadillo mexicano, porque era jorobado, ¿eh? Como era Kierkegaard, que tanto injustamente vejaron Quevedo y Góngora, y estos versos tienen que ser de Quevedo, sin lugar a dudas. Dice, tanto de Córcova tienes, por delante y por detrás, Alarcón, que no sé más de dónde te corcó vienes o de dónde te corcó vas. El ingenio de Quevedo era tremendo, ¿no? Dice, pone en la fiera Alarcón, Ruiz de Alarcón, no solo el matricidio de Nerón, sino una hazaña peor, que Nerón no hizo, la cual pondré con sus palabras más castas que las mías. Habla de un incesto que tuvo con Agripina, no lo tuvo Nerón, pero dice, resuelto matricidio detestable por ser a Jesucristo todo opuesto, el anticristo, te quise hacer del todo abominable cometiendo contigo torpe incesto, que fue su madre virgen inviolable, María, ¿no? Después y antes del parto, y yo con esto, incestuosa madre, quiero hacerte al anticristo, en la cuna, en el parto y en la muerte. Delito que viene después de ser conocido. Hácelo Alarcón, además públicamente lascivo, tiene un harén y enamorado hasta el frenesí de una cristiana llamada Sofía,
la cual junto con el profeta Elías y unos pocos cristianos acomete y derrota a su ejército gog-magogiano, no se sabe cómo, después de lo cual muere martirizada junto con el gracioso Balán. La atribución de excesos sexuales al anticristo viene de un error de traducción, pues la Vulgata tradujo et erit in concupiscentis feminarum, y serás o andarás, dice, en lascivias, en concupiscencias de mujeres. Donde el texto hebreo y el griego de la Septuaginta, que es el texto griego, dice, kai emitipa wainakos ume pronete, o sea, emitipia. O sea, hablará cosas asombrosas contra el Dios de sus padres. Ni va a respetar al Dios de los padres, ni al Dios que es el favorito de las mujeres, ni otro Dios alguno. Porque sobre todo se magnificará el mismo, ¿no? Bueno. El Dios que es delicia o deseo de las mujeres, de eso hablaba la Septuaginta, o el texto hebreo también, dice Daniel, el profeta de Daniel, habla de ese que será en definitiva el anticristo, la fiera, dice, no se sabe cuál será para Daniel, cuál es ese Dios de las mujeres, Isis, Osiris, Venus, Apolo, Dionisos, bueno, Venus no sé, pero bueno, lo pone, Apolo, Dionisos es Baco, ¿no?, para los romanos, o más probablemente Tamuz, o sea, Adonis, poco importa. No respetarán, dice, ni al Dios de los hebreos, ni a los dioses de los paganos, eso es lo que quiere decir Daniel, simplemente. Y se tomó la Vulgata como delicia a las mujeres. No hay en la Escritura mención de otro delito del anticristo que de la blasfemia y el sacrilegio máximo, la abominación de la desolación. Es decir, lo que se dice del anticristo fundamentalmente en la Escritura es que es blasfemo y que lleva al abominio de la desolación. Y la iniquidad y tiranía contra los cristianos, claro, la gran persecución. ¿Qué es su consecuencia? Eso viene del otro, de que es evidentemente uno que se pone en lugar de Dios, ¿no? Va a exigir honores y cultos divinos, para lo cual aparecerá como bueno e incluso santo. Será un hipócrita, no con la gruesa hipocresía del Palíolo, como el Tartufo de Molière. No sé qué es Palíolo, no lo sé. No lo encontré tampoco. El Tartufo de Molière, bueno, eso es todo es también del siglo XVII, ¿no? Es el Tartufo es el gran impostor, se llama el Tartufo o el impostor. El gran impostor, el hipócrita, que se hace pasar como un gran devoto. Era, además, claro, la comedia, una comedia que estaba hecha justamente de costumbres en el fondo, para ver o denunciar a estos falsos religiosos que se aprovechaban incluso y que a través de eso conseguían conquistar fortunas, ¿no? Pues es una comedia en versos, ¿no?, esta de Molière. Bueno, y habla de esta hipocresía, de este hipócrita, el Tartufo, cuya falsía es transparente. Y él sabe que es un falso. Dice, no se trata de eso, sino con la hipocresía sustancial de los fariseos del siglo I. ¿Por qué? Porque no solo eran tenidos como santos, sino que ellos mismos se creían santos. El otro sabía que era un hipócrita, un falsario, pero estos no. Y así será, se creerá virtuoso y santo. Tendrá las virtudes naturales y espectaculares de los estoicos, junto con su tremendo orgullo. Los estoicos romanos crearon un sistema moral completo y muy rígido, pero cuya clave de arco era criminal. El suicidio, unido todo a la dureza para con el prójimo, como vemos en el santón Marco Aurelio, emperador, y en Séneca, que predicó el sistema y también lo practicó. Pues bien, una especie de súper estoico podemos creer será el anticristo. Hay una leyenda curiosa de la Edad Media donde se pinta al anticristo austero, estudioso, abstemio, vegetariano y viajando por todo el mundo, acompañado siempre
de un horno crematorio. Él dará al mundo la paz, una falsa paz. Dará el orden, un orden inicuo. Dará la solución del actual problema económico y la cuestión social. O sea, dará la abundancia, una abundancia de hormiguero. Obtendrá el poder absoluto y universal por la fuerza de las armas, ciertamente. Pero una vez obtenido, mostrará fácil que ese poder era indispensable para resolver los tremendos problemas actuales. Soloviev, en su notable leyenda ya mencionada, lo hace autor, antes de llegar al poder, de un libro titulado El medio de llegar a la paz universal y la prosperidad económica. Estaría mejor quizás después de su entronización. Soloviev no nos descubre el contenido del libro, pero es fácil imaginarlo. Y ahora empieza a hacer elucubraciones el padre Leonardo Castellani cómo podría ser. Pero quiero aprovechar algo ahora para decir de Soloviev, porque Soloviev lo presenta al anticristo como un pacifista, como un ecologista, animalista, no animista, es otra cosa, animalista, ecologista, y como ecumenista. Ahora, esto nos hace ver más esta realidad que estamos casi palpando, ¿no? Pacifista, ecologista y ecumenista. Bueno, sigo. Por ejemplo, el ejemplo que da cómo resolver, ¿no? La cuestión económica, la prosperidad. Dice así, padre Castellani. Imagina, ¿no? El estado actual del mundo es una paradoja. La carestía en medio de la abundancia y la miseria en medio de las riquezas. ¿Qué es esto? Hay hambre y hay superproducción de alimentos, lo cual es verdad. Las máquinas producen o pueden producir hoy 100 o 1000 veces más de lo que antaño el trabajo humano. Mucho más ahora, ¿no? Y antaño no había la miseria de ahora. ¿De dónde proviene esta anomalía? Un hombre con una máquina de hacer botellas hace un trabajo de 54 hombres. En ese momento ahora mucho más. Una mujer con una máquina de ordeñar reemplaza a 25 mujeres. 2 hombres con un camión reemplazan a 50 hombres. Un hombre con una máquina de hacer vidriochapa reemplaza a 20. Un hombre con una máquina de hacer cigarrillos reemplaza a 100. 2 hombres con una máquina de hacer chasis de auto reemplazan a 1000. Ahora sería mucho más. Bueno, son datos que se acaban de su momento. ¿Quién nos impide hoy que todos los hombres gocen de las ventajas de la industria humana? Los eslabones de la industria son la producción y el consumo. Y en medio de los dos, como necesario puente, la distribución. ¿Dónde está la falla? No es cierto en el consumo, pues todos desean consumir, incluso más de lo que necesitan. Los antiguos ascetas se han acabado. Tampoco en la producción, que es incluso excesiva, o lo sería, si no fuera innaturalmente reprimida. Falla la distribución de los bienes de consumo. No hay plata para comprar lo que se querría, y liquidez. No hay trabajo para ganar plata, desempleo. No hay capitales para proporcionar más trabajo, crisis. El poco consumo engendra menor producción. La menor producción, mayor desempleo. El desempleo, conmociones sociales que hay que aliviar mezquinamente con subsidios a los desocupados, los cuales empobrecen a las naciones. Y ese es un círculo infernal que no tiene ruptura, causado por los maravillosos instrumentos de producir más y mejores bienes de consumo, de que la natura y el genio del hombre nos ha dotado para nuestro bienestar. Como diciendo la paradoja, ¿no? Está mostrando un caso, es decir, paradojal, ¿no? Dice, bueno, producción hay y habría mucha más. Hay tantos bienes de capital, máquinas, para producir que se podría producir mucho más y no se produce porque no hay ese consumo. Querrían consumir más, pero lo que no hay es dinero, claro. Bueno, ahí es mucho más compleja la cosa. Pero de todos modos dice, bueno, alguien que pone ahí, es esto, el nuevo gobierno mundial, no tendrán nada y serán todos felices. Nosotros nos vamos a encargar de distribuir. Terrible es eso. Bueno, entonces sigue en esta elucubración, él dice, ¿quién puede romper este círculo infernal y demente? Solamente un poder universal que suprima las funestas rivalidades económicas entre naciones, por ende las guerras que son con su consecuencia, y por ende la lucha de clases, y todos los demás absurdos actuales que están encadenados entre sí, como las estafas de la gran finanza, el usurero aparato bancario,
los abusos de los grandes monopolios, el despilfarro inútil de la propaganda comercial y el desorden de la actual industrialización mal planeada y disparatada. Pues varias naciones producen los mismos productos y guerrean entre sí para imponerlos, para ganar mercados, hasta llegar a las grandes guerras sanguinarias y devastadoras. Entonces dice, yo voy a remediar todo esto, dice el anticristo, ¿no? Yo voy a hacer producir bienes de sobra para todos y que lleguen a todos. Yo voy a regular el dinero simplemente y con ello la distribución de la producción y el consumo, nacionalizando todos los bancos e imponiendo la moneda internacional del halecismo, de Halel, no sé de qué vendrá. Una moneda para todos, ¿no? Hoy diríamos criptomoneda, lo que sea, bueno, una sola. Fija en valor y con respaldo seguro. Moneda fija con respaldo. Yo voy a repartir dividendos a los pobres y a los ricos, y no solamente a los que trabajan, sino también a los que no trabajan, y para que no trabajen. La inmensa herencia que nos ha dejado el genio y el esfuerzo de todos los siglos es de todos nosotros y a todos ha de llegar. Así dirá el anticristo y lo hará. Suena muy, muy actual. Sigue diciendo el padre Castellani, tomará lo que tiene de bueno el capitalismo, o sea, la inmensa productividad, y la encauzará con medidas férreas, comunizándola. Habrá abundancia para todos, menos para los cristianos, por supuesto, claro, perseguidos. Y porque tienen que tener la marca de la fiera, si no la tienen, nada. Y solo se perderá una pequeña cosita, la libertad. La poca libertad que hoy nos queda y la gran libertad verdadera que prometió y dio Cristo. Todos seremos gordos, seremos los gordos presidiarios de un inmenso presidium, infrahombres. El capitalismo y el comunismo, tan diversos como parecen, coinciden en su fondo. Esto lo vio mucho antes de la realidad de China comunista. Dice, coinciden en su fondo, digamos, en su núcleo místico. Ambos buscan el paraíso terrenal por medio de la técnica, y su mística es un mesianismo tecnólatra, y antropólatra, cuya difusión vemos hoy día por todos lados. Es decir, la idolatría de las farsas de la ciencia, lo que llaman ciencia, lo dijo la ciencia. Eso es el criterio de autoridad, se pone así, la ciencia dice. ¿Qué es la ciencia? Y también el hombre, ¿no? Ponerlo ahí como el centro, y cuya dirección es la deificación del hombre, la cual un día se encarnará en un hombre. Queridísimos, es la última hora. Os han dicho que el anticristo debe venir y ahora muchos se han hecho anticristos. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso de San Juan, ¿no? Hoy día, como en tiempos de San Juan, vemos muchos que no solo blasfeman del Hijo, pero niegan al Creador, al Padre. Niegan la bondad de la creación, como Sartre, por ejemplo. Aborrecen no solo la fe, pero la misma razón, después de haber abusado de ella, y tratan de arruinarla y destruirla. El irracionalismo, la intuición bersoniana de Bergson, ¿no? El inconsciente freudiano, etc. Destruir la razón. El blasfemo francés, susodicho, Jean-Paul Sartre, trata de matar no solo l'espérance, sino también l'espoir. La esperanza, eso no es lo mismo. Bueno, a ver, la sana esperanza humana, que es el sostén natural de la virtud teologal, l'espoir, y la virtud teologal, l'espérance, ¿no? Trata de desesperar de todos modos, de desesperar y desesperanzar. Esperanza y esperar, ¿no? Es el existencialismo. El existencialismo de Sartre. La desesperación. El infierno son los otros, eso decía Sartre. El ser y la nada, esa angustia ante esa nada, todo es absurdo. Se vive para la nada. El anticristo, dice el cuarto caballo, suprimirá los tres primeros del Apocalipsis. El caballo blanco, desde luego, la monarquía cristiana, el orden romano, el catejón, que deberá desaparecer para que él pueda manifestarse.
El rojo y el negro, guerra y carestía, serán suprimidos por su imperio universal, efímero. Aparecerá como Salvador del mundo, más grande que Cristo, pues Cristo no resolvió la cuestión social, dirá él, aparentemente con razón. Aparecerá como santo, verdad es que perseguirá a muerte a los cristianos, pero los cristianos serán una minoría, aparecerán como delincuentes a los ojos de todos, a los ojos de las masas embaucadas y cretinizadas. La llamada opinión pública estará en pro de esa persecución pía y patriótica. Ella incluso aumentará el prestigio del divino emperador plebeyo, como Nerón, ¿no? Perseguir, muy bien. Eso ha sucedido ya, dice, en la primera persecución. Los cristianos, infamemente calumniados de incendiarios de Roma, eran escupidos y tenidos por enemigos de la humanidad, no solo por la plebe, sino incluso por un hombre tan culto e informado como el historiador Tácito. Suelen ser los historiadores los que no saben lo que está pasando delante de sus narices. En la persecución de Isabel I de Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, una de las más crueles que ha existido, la propaganda de William Cecil, que era el vero rey de Inglaterra, detrás de la otra muñeca pintada, todo pintada, ¿no? Lo vemos en los cuadros, era así, persuadió a la plebe inglesa que los papistas, así lo llamaban a los católicos, eran traidores, querían la invasión y conquista de Inglaterra por los españoles, además de idólatras, pues adoraban un trozo de pan en la Santa Misa. Para eso el deforme William, como después su hijo Robert, Cecil, no vacilaron en inventar complots criminales para achacarlos a los papistas, ni en falsificar cartas como las famosas casket letters, con las cuales hicieron decapitar a la reina legítima María Estuardo. Con esos medios arrancaron casi de raíz el catolicismo en Inglaterra, dejando un modelo casi insuperable a los perseguidores futuros. Como dice del futuro anticristo victorino, también en Inglaterra, eclesia de medio facta est. En suma, el anticristo consentirá a las 3 tentaciones que puso el diablo a Cristo en el monte. Di que estas piedras se conviertan en pan, y las cosas se convertirán en pan en sus manos. Tírate del templo abajo para adquirir renombre y publicidad, y la fiera adquirirá universal renombre. Todos estos reinos de la tierra son míos, y te los daré si me adorares. Y se los dará, cumplida la condición nefanda. Lo va a adorar y se los va a dar. Las tentaciones del diablo rechazadas por Cristo han quedado suspendidas en el aire todo el tiempo. Otros ya en el curso de la historia las han aceptado en parte, porque los tiempos no les permitían abrazarlas del todo, existiendo todavía el catejón. Cuando nos ponemos en la actualidad y uno piensa que el catejón es el papado y que hay un papa que ha impedido todo esto, entiende más todavía. El cardenal Newman escribió una frase enigmática: el anticristo se parecerá a Cristo, por lo tanto Cristo se parece al anticristo. No sé exacto lo que quiso decir, pero es matemático. Si una cosa se parece a otra, la otra se parece a la una. Lo que sé es que protestantes e impíos ven actualmente en la Iglesia una especie de anticristo. La ven como una sociedad totalitaria, astuta, maula, camandulera. Son palabras que es muy difícil traducirlas. Maula, no sé si es española, pero argentina sí, camandulero también. Es inhumana, cruel, con sus súbditos y temible a sus enemigos. Armada de una maquinaria burocrática rígida como fierro, que aspira al dominio mundial, hace política artera y tiene mucho dinero. Eso es un hecho, lo he leído innumerables veces en libros yanquis, alemanes, ingleses y también, más virulentos si cabe, franceses e italianos. Puede que eso haya querido decir Newman, que esto se parece al anticristo, y en los últimos tiempos la hipócrita fiera hará que Cristo y los cristianos parezcan fieras. Esto es lo que la Escritura y la tradición nos revela acerca de ese misterioso personaje, el anticristo, que es realmente la clave metafísica de la historia humana, pues es el hombre ensoberbecido
y levantado contra su Creador, y será la encarnación de la fuerza del mal. Y el mal en su lucha con el bien es la metafísica de la historia del hombre. No digo como los maniqueos que el mal sea un Dios, ni que sea una cosa existente en sí. Son las voluntades desviadas de su fin y al final coaligadas en su lucha contra la acción de la gracia en el mundo. El mal no puede existir sino como parásito en un ser, pero en sí mismo no es ser, es un menos ser. No le tengan miedo. El mal es una privación y el bien es el ser. No prevalecerá el pecado contra la justicia, ni la privación contra el ser, ni el hombre contra Dios. Y aquí termina este excursus.